Bien, en primer lugar, muchas gracias, porque la verdad es que estamos todos cansados, como dijo Kate, estamos realmente cansados, han sido años difíciles, y ya va bastante del año avanzado. Así es que muchas gracias por este momento en que nos están poniendo atención, y voy a tratar de complementar un poco lo que dijo Catherine con respecto a matemática, pero en lectura. Y mi primera, digamos, reflexión es: la pandemia nos dejó con problemas importantes en lectura. Tenemos niños y niñas que llegan a tercero o cuarto básico o de primaria, como dicen en otras partes, sin saber leer. Es decir, no es que no estén comprendiendo, es que no están decodificando, ¿no es cierto? Entonces, uno entra al mundo del Internet y uno trata de seleccionar prácticas que para resolver estos problemas, y uno se encuentra con un mar de diferentes elementos y uno dice, pues ya, pero ¿cuál elijo? ¿Cómo elijo? ¿Qué hago para asegurar que lo que estoy eligiendo es lo más eficiente, es lo más efectivo, es lo más alineado con lo que es la evidencia, ¿no es cierto? Porque hay muchas cosas que son muy famosas y que son muy, que tienen mucha publicidad, pero que no tienen ninguna evidencia científica, y algunas incluso que andan dando vuelta por ahí, como los estilos de aprendizaje, que al contrario, es decir, no tienen ninguna evidencia de éxito y que más bien retrasan el aprendizaje de los estudiantes cuando uno lo implementa. Entonces, ¿qué hacemos para elegir buenas prácticas en lectura para mejorar la comprensión lectora? ¿No es cierto? Que es lo que apuntamos. Nosotros no enseñamos lectura para cualquier cosa. Queremos que nuestros estudiantes comprendan. Y eso hay que siempre tenerlo en mente. Y para esto tenemos que entender cómo se aprende a leer, qué son los elementos. Es decir, si yo voy a seleccionar una práctica que sea efectiva, tengo que entender a qué elemento de la comprensión lectora está apuntando eso, porque si no, voy a seleccionar mal. Entonces, los científicos han desarrollado, especialmente Scarborough, que es un señor que tiene una dificultad muy grande para pronunciar su nombre, desarrolló esto que se llama la cuerda de la lectura. Y esto nos ayuda mucho, mucho a entender el tema de cómo aprenden a comprender los niños y niñas. En primer lugar, ay Dios, la lectura competente necesita de una ejecución fluida y coordinada del reconocimiento de palabras y comprensión del texto. Es decir, hay una parte de esta cuerda que es decodificación. Y decodificación, fluidez, ¿no es cierto? No solo reconocimiento de cada una de las letras, sino fluidez. Está el reconocimiento de las palabras y, por otra parte, también la lectura competente requiere de comprensión del lenguaje, ¿no es cierto? Son dos grandes elementos. Uno, ¿qué palabra estoy leyendo? Y dos, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué oración estoy leyendo? ¿Qué significa esa oración tanto en su nivel superficial como en su nivel profundo? Las metáforas, ¿qué me está queriendo decir el lector aquí? ¿Hay una ironía? ¿Lo está diciendo en serio? ¿Lo está diciendo en broma? ¿Qué necesito ir discerniendo para poder comprender lo que estoy leyendo? Y en el reconocimiento de las palabras, si nosotros tenemos claro cuáles son los componentes del reconocimiento de las palabras, nosotros podemos analizar dónde están perdidos los niños. Por ejemplo, yo sé que para reconocer las palabras escritas, es decir, para aprender a leer, la conciencia fonológica es fundamental, porque si los niños no distinguen los sonidos del lenguaje, no van a saber con qué letra aparear cada sonido, ¿no es cierto? Entonces yo necesito que oralmente sean capaces de separar las palabras en distintos sonidos, que es lo que nosotros llamamos conciencia fonológica, que en niveles parvularios es un fuerte y una necesidad, es la
necesidad, una de las más importantes en términos de desarrollo de la lectoescritura, ¿no es cierto? Si yo tengo claro eso y tengo un niño no lector o una niña no lectora, puedo evaluar, conciencia fonológica, logra separar los sonidos en las palabras al escucharlas, ni siquiera al leerlas, al escucharlas. Después, la decodificación. ¿Es capaz de decodificar esta persona? ¿No está entendiendo por qué no decodifica o por qué hay otros problemas detrás? ¿Es capaz de leer fluidamente? Porque si no es capaz de leer fluidamente, toda su energía de la memoria de trabajo, que es la memoria que nos permite pensar conscientemente, está destinada a juntar las letras y armar palabras, y una vez que leí, es típico del niño que lee las letras con gran dificultad, y después se le olvidó cuál era la primera letra que leyó, entonces no puede juntar las letras y se le olvida la palabra. O que lee tan dificultosamente todas las palabras de una oración que al llegar a la última palabra se le olvidó la primera, ¿no es cierto? Si no tenemos un reconocimiento a golpe de vista y tenemos una sistematización de las representaciones ortográficas de las palabras, vamos a tener problemas de comprensión sí o sí. Entonces, uno de los elementos que nosotros como docentes tenemos que evaluar en los estudiantes para saber por qué no están comprendiendo es si son capaces de en el fondo, superar la vara de todos estos elementos, ¿no es cierto? Y estos elementos, si ustedes se fijan, son específicos de la lectura. No se comparten con la comprensión oral, no se comparten con nada más que hacemos cognitivamente. Esto es un aparato, una parte en el cerebro que se dedica y que se conforma a medida que los niños van aprendiendo a leer. Eso es bien mágico. Nosotros vamos cambiando el cerebro de los niños cuando les estamos enseñando a leer, y la parte de reconocimiento de personas, de caras de personas, se transforma en la parte del cerebro que reconoce las letras, y así vamos reconfigurando el cerebro y se instala este sistema lector. Pero este sistema lector se instala sobre también elementos que comparte con otras partes del lenguaje, que son los elementos de la comprensión del lenguaje. Nosotros, para comprender el lenguaje escrito, usamos mecanismos que también se utilizan para la comprensión de cuadros, para la comprensión de textos orales, para una serie de otros tipos de textos que no necesariamente usan las letras, ¿no es cierto? Y estos entonces los llamamos los inespecíficos, no son específicos de la comprensión escrita del lenguaje. Y en esto es muy importante lo que les voy a decir, y que es algo que yo aprendí tarde en mi periplo por las salas de clase. La comprensión del lenguaje no es algo que no se pueda enseñar, es algo que se puede enseñar, pero no se enseña a través de las enseñanzas principalmente a través de la enseñanza de estrategias de comprensión lectora, que es lo que nos enseñaron a todos en la universidad que había que hacer. La comprensión del lenguaje se enseña, o sea, depende casi fundamentalmente uno de los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el tema en el que están leyendo. Yo soy una pésima lectora de temas de física, por ejemplo, soy súper mala. Me interesa, pero me cuesta cualquier cantidad porque no tengo los conocimientos previos requeridos para entender esos textos. También el vocabulario. Por eso soy tan mala lectora de física, porque hay muchos términos que pertenecen al ámbito de la física que son muy necesarios para comprender. Y esto es muy bonito. Se hizo un experimento donde se dividieron a los niños en 4 grupos. Y se les pasó un texto, mismo texto para todos, sobre fútbol, ¿ya? Y dividieron al grupo los buenos lectores que sabían sobre fútbol, los buenos lectores que no sabían nada o sabían muy poco de fútbol, los malos lectores, pero que sabían mucho de fútbol, y los
los malos lectores que sabían mucho de fútbol y los buenos lectores que, y los malos lectores que no sabían nada de fútbol, perdón. Entonces, buenos lectores con conocimiento de fútbol, buenos lectores sin conocimiento de fútbol, malos lectores con conocimiento de fútbol y malos lectores sin conocimiento de fútbol. En el resultado de esta investigación descubrieron que quienes mejor comprendían el texto eran evidentemente los buenos lectores con mucho conocimiento de fútbol. En segundo lugar, y muy de cerca con los buenos lectores con conocimiento de fútbol, estaban los malos lectores, pero que sabían mucho de fútbol. Y con una diferencia bien grande entre este grupo y estaban los lectores que no tenían conocimiento de fútbol, ¿ya? Y ese experimento se ha repetido 1000 veces y se han hecho con distintos temas, y es muy interesante porque ahí uno dice, es evidente, es decir, si yo no tengo los conocimientos previos, por ejemplo, si estoy leyendo, mi típico ejemplo, si estoy leyendo Ana Karenina y no sé dónde queda Rusia, y no sé que en Rusia hace mucho frío, no sé nada de la monarquía rusa, no sé nada de la nobleza rusa, no sé nada de la burguesía, no sé nada del clima, no sé nada de Rusia, es bien poco lo que voy a poder inferir cuando Ana Karenina hace una serie de acciones bien curiosas y que no voy a entender si es que no conozco y no tengo todos esos conocimientos previos. También cuando me enfrento con Ana Karenina, el vocabulario es bien complejo, desde los zares, que todos sabemos que eran los reyes en Rusia, desde saber eso hasta palabras que uno piensa como docente que los niños van a comprender y que no comprenden. Lo mismo pasa con textos más fáciles, etc. Entonces, lo que se ha encontrado es que casi el 80% del tema de la comprensión lectora se encuentra en estos elementos inespecíficos del lenguaje que uno puede trabajar oralmente, en arte, en música, en historia, en ciencia, en todas las asignaturas, se encuentra ahí y podemos desarrollarlo, ¿ya? Entonces, mientras más conocimientos sobre distintos y múltiples temas tengan los estudiantes, mejor van a comprender aquellos textos que traten sobre esos temas. Entonces, tenemos que tratar de ampliar el vocabulario y ampliar el conocimiento previo de los niños, porque ahí se encuentra la llave para la comprensión lectora. También influye la estructura del lenguaje, ¿no es cierto? La gramática. Si yo les hablo en voz pasiva a los niños, les va a costar mucho más entender quién es el que está haciendo la acción, porque va después en la oración. También los conectores, qué significan, los adversativos, los disyuntivos, todas esas cosas es necesario que comprendan y también son inespecíficas. Las usamos tanto en el lenguaje oral como en el lenguaje escrito. El razonamiento verbal, es decir, cómo se estructuran los cuentos, qué va primero, qué va después, etc. Y finalmente el conocimiento literario, es decir, esto es un cuento, por lo tanto no es verdad. Esto es una noticia, por lo tanto debiera ser verdad, pero me lo voy a cuestionar porque hay veces que no lo son, etc. Entonces tenemos estos elementos. Y entonces, cuando yo sé que hay elementos que son inespecíficos del lenguaje y otros que son específicos del lenguaje, y los tengo separados en estos distintos elementos, puedo ver, por ejemplo, por qué a mis estudiantes les fue mal en la prueba de comprensión lectora que les hicieron. No sabían del tema, no podían hacer inferencias porque no tenían conocimientos previos, o no conocían el vocabulario, o las oraciones eran muy complejas y no lograron entender porque se me perdían porque había oraciones muy largas. Había oraciones subordinadas que no lograron entender que no eran la parte principal de la oración. Había elementos, por ejemplo, de desorden en la narración que estaban indicados por distintos conectores. Era un tipo de texto que los niños no habían leído nunca antes. Todas esas preguntas me las puedo hacer cuando entiendo esto y no lo tiro todos que no supieron inferir. No, las estrategias son necesarias de enseñar. Uno debe enseñar a inferir, pero no porque uno les enseñe a inferir van a poder inferir en cualquier texto,
porque las inferencias y todos los procesos superiores de análisis y de concluir, etcétera, dependen mucho de cuánto conocimiento previo tengan los niños y cuánto vocabulario tengan. Entonces, todo el trabajo que podemos hacer con los niños de prebásica y las niñas de prebásica, con todos los niños y niñas en las asignaturas con respecto a estos elementos, es determinante en cuánto van a comprender posteriormente. Y en el reconocimiento de palabras, una vez que yo entiendo que tengo todos estos elementos, y que el reconocimiento de palabras es un elemento y un factor que impacta directamente en la comprensión lectora, evidentemente también tengo que despejar esa duda. Entonces ya nunca más voy a decir a los niños les fue mal en una prueba de comprensión lectora, necesito enseñar estrategias, no, a los estudiantes les fue mal. Ok, están reconociendo palabras, están leyendo fluidamente, si no están leyendo fluidamente tengo que remediar eso de todas maneras, porque si no la carga en la memoria de trabajo es demasiado grande y no van a poder hacer todos los procesos de razonamiento y todo. Conocen el vocabulario, estoy dando por hecho, porque yo lo sé, el sesgo del experto. ¿Están dando por hecho de que estoy dando por hecho de que conocen todas las palabras? ¿O tengo que enseñar algunas palabras antes de leer este cuento porque si no, no lo van a entender? Tengo que elegir qué palabras les voy a enseñar, no les puedo enseñar todas, pongo un glosario con las que no me interesa que se aprendan. Entonces, vamos entrando en estos elementos que nos permiten ir dilucidando en este bosque, que es la comprensión lectora, cuáles son los elementos en que están fallando mis estudiantes. Entonces, vamos a tener estudiantes que van a leer cada vez de manera más automática y que van a ser cada vez más estratégicos. Y así, estamos de esa manera incursionando en el ámbito de las prácticas basadas en evidencia. Si nuestro modelo de enseñanza o nuestro modelo de entender la lectura está basado en evidencia, podemos atacarla también con prácticas basadas en evidencia. Y para eso hay infinito material. En Aprendo en Casa hay material, en Aptus hay cualquier cantidad de material también para entender mejor cuáles son las mejores estrategias para cada uno de los elementos que yo les mostré en la cuerda de la lectura anteriormente. Y así nos vamos a preguntar primero si es un problema de comprensión o un problema de fluidez. Esa es nuestra primera pregunta con nuestros estudiantes, especialmente después de la pandemia, en que llegaron muchos habiendo olvidado de codificar o leyendo muy precariamente. Y, insisto, lo primero es solucionar la fluidez en términos de importancia, pero uno tiene que seguir trabajando la comprensión. Eso no quiere decir que detengo todo y me pongo a leer como loro con los niños todo el rato. No. Es que le voy a dar prioridad y voy a hacer seguimiento a que la fluidez sea algo que les salga fácil. Entonces, lo primero que vamos a ver acá, les traje algunas prácticas basadas en evidencia de los dos ámbitos de la cuerda de la lectura, y vamos a partir por aquellas prácticas que aseguran el reconocimiento de las palabras. La primera es, recuerden, en la cuerda de la lectura, estos son los tres elementos, ¿no es cierto? Lo primero es asegurarme que el método de enseñanza de la lectoescritura que estoy usando sea basado en evidencia. ¿Y qué es un método basado en evidencia? Un método que enseña explícitamente las relaciones entre los grafemas y los fonemas con instrucción directa, es decir, esta letra es la A y suena A. Esta letra es la letra L y suena L. Vamos a ver distintos ejemplos, Lala, Lola, etcétera, etcétera. Y vamos practicando, pero enseño explícitamente y voy
sistemáticamente, que es el segundo elemento, sistemáticamente incorporando letras, pero asegurándome que las otras ya las saben. Es decir, no les pongo palabras con letras que adivinen, sino que voy enseñando una a una y voy asegurándome que esas las aprendan y después voy agregando las otras, sin hacerlos adivinar, porque leer no es adivinar, leer es decodificar. En una primera instancia. Después viene todo el contenido, es decir, en el proceso lector yo primero decodifico y sé cuál es la palabra y luego puedo acceder al significado. Entonces, si no accedo al referente, digamos, o sea, si no accedo a qué es la palabra, es decir, si no logro decodificar, no voy a acceder al contenido, al significado. Y eso es grave, ¿ya? Entonces, explícita, esta es la L, leámosla, L, juntémosla con la A que ya conocemos, la, muy bien, ¿qué significa la? Es una palabra que usamos para decir la mamá, la mujer, etc. ¿Ya? Sistemática, es decir, que ordeno las letras y las voy incorporando uno a uno, y sintética, que quiere decir que vamos del análisis fonético, es decir, qué es lo que se apareja con la conciencia fonológica, ¿no es cierto? Que todos los sonidos de la palabra se unen a letras y que siempre suenan igual. La L siempre suena igual. La siempre suena igual, es constante, son reglas constantes. En español hay muy poquitas letras que suenan distinto y que se trabajan especialmente, pero suenan distinto y son de dos maneras, que es la Q, la C, muy poquitas letras, y eso se enseña también específicamente. Cuando la K está al lado de la E, suena S. Cuando la K está al lado de la A, suena K, ¿no es cierto? Entonces, elijo cualquier método, pero basado en estos principios, es decir, no les enseño de cualquier manera. Luego uso prácticas basadas en evidencia para hacer seguimiento a eso. Nosotros tenemos una evaluación que se llama EPLA y que nos permite ir evaluando cada uno de los momentos de la conciencia fonológica, de la adquisición de cada una de las letras, después la adquisición de la fluidez a nivel de palabra, con las palabras de uso frecuente, las palabras con CC, CESI, COCU, K, después con palabras, grupos consonánticos más complejos, y hasta llegar a medir la fluidez. Es decir, evaluamos cada uno de los componentes, no para decir, este niño está acá, sino para decir, a este niño le cuesta esto, solucionémoslo, démosle un trabajo que pueda hacer de leer ciertos poemas, o de leer ciertas palabras, o de jugar de cierta manera con las palabras, para que refuerce eso y no tenga problemas con eso al leer. Entonces, próxima vez que medimos, hizo los ejercicios, lo superó, vamos, sigamos, y vamos avanzando. Pero tenemos que ir haciendo un seguimiento de la lectura. Nosotros sabemos que una de las prácticas con más evidencia es que cuando medimos, tomamos acción inmediata, y cuando medimos tenemos que medir muy fino cuáles son los elementos que estamos midiendo, ¿no es cierto? Eso es una práctica que tiene uno de los mayores respaldos de evidencia. Por otra parte está la práctica que nosotros les mandamos en Aprendo en Casa, y abajo está, y también se los pusieron en el chat, que es, por ejemplo, que los estudiantes lean fluidamente las palabras de uso frecuente. Las palabras de uso frecuente aparecen infinitas veces en los textos, y por lo tanto, si yo las leo automáticamente y logro que nuestros estudiantes las lean automáticamente, obviamente al inicio de la lectura, cuando están aprendiendo, es obvio que van a poder concentrarse y dedicar su esfuerzo a leer aquellas palabras que son menos frecuentes. Y por lo tanto no van a hacer un esfuerzo gigante con todas las palabras, sino con solo algunas. Entonces, esta práctica, por ejemplo, va muy relacionada con la cuerda de la lectura, porque estamos trabajando en ir construyendo la fluidez en los textos, en la lectura de textos, ¿no es cierto? A nivel de solucionemos este temita, que son las palabras de uso frecuente, para que el resto sea difícil, pero esto les salga súper fácil y sientan que leer es súper fácil.
Y podemos hacer juegos, podemos hacer competencias, no es como leas no, es como hagamos por filas, leamos. ¿Qué fila lee todas las palabras, todos al mismo tiempo? Miles de cosas que a uno se le ocurren con los niños. Ahora vamos a prácticas de la comprensión del lenguaje, ¿no es cierto? Que es la otra parte. Una vez que ya tenemos asegurados y hemos puesto los esfuerzos en la fluidez, en aquellos niños que les costaba la fluidez, mientras tanto voy a estar trabajando con el resto y con todos en la comprensión también, porque como digo, una cosa no quita la otra. Voy a irme a este paradigma. Voy a, primero, ¿qué me dice la ciencia sobre la selección de los textos que vamos a leer? En el siglo XX, a fines del siglo XX, la idea era, por ejemplo, leer muchas veces un mismo texto para adquirir fluidez. Los textos debieran estar en el nivel del estudiante y por tanto le hacíamos pruebas y les dábamos textos distintos a cada niño dependiendo de la dificultad. La dificultad del texto, según este paradigma, dependía de la frecuencia de uso de las palabras y el largo de las oraciones. Ese era un texto difícil, tenía oraciones más largas y palabras menos frecuentes. Y primero aprendíamos a leer, les enseñábamos a leer y después les enseñábamos a leer para aprender. Ese paradigma cambió y para el siglo XXI nos hemos dado cuenta de que la selección de los textos tiene otros criterios y que los textos no debieran ser fáciles para los niños, ¿ya? Tenemos que pasarles textos desafiantes, especialmente una vez que ya lograron la fluidez. Entonces, para lograr la fluidez, también tenemos que pasarles muchos textos sobre un mismo tema, porque al repetir el mismo tema se repiten las mismas palabras, pero no de manera predecible. Entonces vamos aprendiendo un vocabulario y estamos aprendiendo conocimiento de mundo con textos de distintos temas, pero que hablan de lo mismo, ¿no es cierto? Los textos deben de ser desafiantes para los estudiantes. La dificultad del texto depende de cuánto el estudiante sabe o ha leído sobre el tema que está leyendo, que es algo que yo les recalqué muchísimo, y que es necesario desde el principio leer para aprender. Y también aprender para poder leer, es decir, más conocimiento del mundo en ciencia, historia, en música, en la vida cotidiana, en los museos, en los recreos, en todas las interacciones que yo tengo con los adultos del colegio en cada momento, debo aprender mucho para comprender y aprender más. Ya, esos son como el cambio de paradigma que tenemos en este siglo. Y para eso nosotros, por ejemplo, hemos hecho algunas antologías que tratan, que tienen distintas selecciones de temas. Por ejemplo, la antología Cuarto Básico tiene muchas lecturitas sobre Roma y Grecia, distintas, que complementan el currículum de historia que vieron los estudiantes en tercero básico, es decir, un tema que es familiar, pero que lo aborda desde distintos puntos de vista, cosas entretenidas para los niños, que juegan los niños en Grecia, que comían, cómo eran los palacios, cómo eran los distintos ejércitos romanos, etcétera, y los agrupamos en varios textos sobre el mismo tema que apoyan el currículum anterior, y de esa manera los hacemos construir conocimiento, los hacemos construir vocabulario, los hacemos construir fluidez, porque se les repiten las mismas, es decir, romano les va a aparecer 1000 veces, griego les va a aparecer 1000 veces, democracia les va a aparecer 1000 veces en estos textos, y por lo tanto van a construir vocabulario, conocimiento de mundo y fluidez. ¿Ya? Entonces, una muy buena práctica es agrupar y trabajar con textos que tratan sobre un mismo tema y que profundizan temas que los niños ya saben o temas nuevos, ¿ya? Es muy importante presentarles temas nuevos, no quedarnos siempre en lo mismo, porque muchas veces los niños no se interesan por algunos temas porque no conocen de esos temas. Entonces es importante darle una chance a lo que ellos no conocen también.
Otro tema que nosotros trabajamos es que en lenguaje no trabajamos así nomás, trabajamos en unidades temáticas, es decir, por ejemplo, esta es la unidad 2 de cuarto básico, que responde a la gran pregunta que cómo algunas personas logran vencer los obstáculos que se les presentan, ¿ya? Entonces trabajamos las 24 clases de esa unidad respondiendo todas las clases a esta pregunta. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los obstáculos? Bueno, porque estamos leyendo sobre una novela, sobre un niño que guía trineos en Alaska. Y por lo tanto, la vida en los lugares fríos es un obstáculo, ¿no es cierto? Entonces, agrupamos todas las palabras, agrupamos todos los conocimientos y armamos una unidad en la cual en todas las clases vamos complementando esta idea. La novela la leemos por lo menos en 12, 14 clases en la clase misma, y de esa manera tenemos un hilo conductor. Entonces, cada clase, nosotros trabajamos con Stone Fox y la carrera de trineos, que es nuestro texto literario, y lo complementamos con artículos también no literarios, que, por ejemplo, la Antártica, cómo se vive en una de las zonas más remotas del mundo, es decir, cómo vive la gente en los lugares fríos. El trineo, cómo son los trineos, por qué funcionan los trineos, qué características tienen los trineos, porque si no sabemos eso, es muy difícil que entiendan bien la novela y que entiendan el vocabulario de la novela. Carrera de trineos con perros en Wyoming. ¿Cómo eran las carreras de trineo? ¿Qué se hacen con las carreras de trineo? ¿Cuáles eran las dificultades? ¿Por qué se hacen las carreras de trineo? Entonces, de esta manera, la novela se va complementando y nosotros las preguntas que le hacemos a los niños mientras leemos y después de la lectura, todas los obligan a unir lo que ellos ya saben, porque han leído estos textitos en cada una de las clases, con lo que está pasando en la novela. Y así trabajo. Conocimiento del mundo, ellos saben dónde está Wyoming, dónde está Alaska, dónde están los perros, dónde está el frío, dónde está el calor, etc. Vocabulario que les va a permitir entender la novela y estos textos, y también estamos trabajando la fluidez, porque a mayor cantidad de lectura mejora también la fluidez, ¿ya? Entonces, al trabajar en unidades temáticas, vamos reforzando cada uno de los elementos de la cuerda de manera mucho más orgánica y sistemática, por lo tanto hay mayor comprensión y retención de todo lo que nosotros hacemos. Y una última idea es que la profundidad del pensamiento importa, ¿ya? No necesariamente solo por leer y trabajar estos temas hay una mejora en la comprensión lectora. Necesito que los estudiantes piensen profundamente en en lo que están leyendo, ¿ya? Entonces, la lectura detallada es un enfoque y la lectura detallada, Doug Lemov ha trabajado mucho sobre esto y vino a un seminario en Chile, y tenemos también traducido un libro, que es un enfoque que tiene varias pasadas en los textos. La lectura detallada es, primero, parte de la base que releer es esencial, es decir, yo no leo solamente una vez un texto, porque tengo que repasar varias veces para poder ir accediendo cada vez a significados más complejos. Entonces, una primera lectura, por ejemplo, nosotros leemos las primeras 2 páginas de un capítulo, lo leemos y paramos y decimos, ok, ¿qué pasó aquí? ¿Quiénes estaban aquí? ¿Qué personajes? ¿Hay alguna palabra que no conozcamos? Etcétera. Y establecemos qué dice. La segunda lectura debiera establecer cómo funcionan esas 2 páginas. Entonces volvemos a leer esas 2 primeras páginas y decimos, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se conecta con el resto de los capítulos? Ah, evolucionó el personaje. ¿Qué nueva cosa sé del personaje que no sabía la vez pasada? ¿Quién está peleando con quién? ¿Quién es el antagonista de quién? Aquí esta frase, niños, miremos esta frase, aquí parece que te estuviera diciendo una cosa, pero en realidad está diciendo otra. Y nos detenemos y hacemos una lectura muy pausada y sin apuro,
porque la idea es no es así como súper leer muchas cosas en una clase, sino ir en la profundidad de qué es lo que me está diciendo el texto, y siempre preguntarle a los niños, ¿en qué parte del texto ves eso que estás diciendo? Léeme la parte donde ves eso que estás diciendo. ¿Por qué dices que cambia el personaje y ahora está más rabioso? ¿Qué palabra del texto te está diciendo esto? Y eso lo puedo hacer solo cuando leo pequeñas porciones de texto de manera muy detallada. Y finalmente, si queremos, y si es que es una parte importante, hacemos una tercera lectura que nos permite evaluar la calidad y valorar el texto, además de conectar con otros textos, con la vida propia, etc. ¿Ya? Entonces, no importa solo leer, sino que también importa la profundidad con la cual, y la reflexividad con la cual yo leo. La idea con los textos que trabajemos en clase es que el estudiante debe iniciar la lectura del texto sintiendo que es muy desafiante, que los textos anteriores lo ayudan y que hay varias cosas que no alcanza bien a comprender todavía. Al terminar de trabajar el texto, ya sea una o dos clases después, mediante la lectura común y el trabajo en conjunto, el estudiante debiera sentir que lo puede leer y que tiene algo importante que decir sobre ese texto porque lo entiende, porque lo ha reflexionado, ¿ya? Entonces, finalmente, la lectura es un desafío y si yo elijo bien los textos y les doy un complemento y trabajo temáticamente, la conexión entre clase y clase se hace mucho más evidente, la conexión del tema se hace mucho más potente en términos de aprendizaje, de vocabulario, de conocimiento del mundo, de comprensión de los personajes, etc. Y de esa manera vamos desarrollando lectores mucho más fluidos y competentes en distintos temas con los cuales ellos se encuentren a lo largo de su vida, y no nos quedamos solo con la lectura de textos sobre temas familiares con los cuales ellos ya se conocen y obviamente que los comprenden mejor porque tienen todos los conocimientos para hacerlo. Nosotros queremos que nuestros estudiantes cada vez tengan más conocimientos que les permitan acercarse a cualquier tipo de texto o a la mayor cantidad de tipos de texto de temas diferentes y que estos les sean fáciles. Con eso cierro. Esas son algunas prácticas basadas en evidencia, muy a la rápida, porque la verdad es que había poquísimo tiempo, pero me encanta haber podido estar con ustedes y con esto estamos terminando. Muchísimas, muchísimas gracias.